Casa Editorial Lo que Importa presenta El Estado del Arte con Vivi Encina. En el episodio de hoy, monos, osos y bestias también cuentan historias. Conversamos con Patricio Escala, cofundador de Punk Robot y productor de Historia de un Oso, y con Cecilia Toro, productora general de Bestia. Hace 10 años, la historia de un oso que instalaba cada mañana un pequeño teatro mecánico hecho con sus propias manos para contar un relato sobre el exilio le valió a Chile el primer Oscar de su historia. La ausencia de un abuelo estuvo en el discurso donde su nieto, emocionado, pedía: esperemos que esto nunca vuelva a suceder. 7 años después, en 2022, Bestia volvió a llevar a la animación chilena a la misma categoría, esta vez a través del stop motion. Mostraban a una mujer, sus perros, una casa de tortura, inspirándose en uno de los casos más brutales de la violencia político-sexual ejercidas durante la dictadura. En ambos casos, el talento y el trabajo de años en la animación en Chile lograban transformar el dolor de un país en historias que conmovían e invitaban a una reflexión universal. El trabajo constante de Punk Robot y de Plastivida son otra muestra más que no todo puede contarse solo con datos e información, que incluso cuando el horror se convierte en arte, se siembra y se trabaja en la no repetición. Pero especialmente las expresiones artísticas logran establecer un vínculo con las nuevas generaciones en cómo recuerdan y entienden su historia reciente. En un momento en que se construye buena parte de la mirada sobre el mundo a través de las imágenes y los relatos audiovisuales, la animación se convierte en una poderosa herramienta para seguir abriendo conversaciones necesarias. En esta edición del Estado del Arte vamos a estar junto a Patricio Escala, cofundador de Punk Robot y productor de Historia de un Oso, y con Cecilia Toro, productora general de Bestia. Bienvenidos al Estado del Arte. Patricio Escala, Pato Escala, muy bienvenido, gracias por estar y acompañarnos en el Estado del Arte. No, gracias a ustedes por la invitación. Qué simbólico estar conversando contigo este 2026, en esta celebración, me imagino, que continúa de los 10 años de Historia de un Oso. Tú eres cofundador de Punk Robot. Entonces, ¿cómo es mirar estos últimos 10 años respecto a la animación en nuestro país, sobre todo ese hito que es nuestro primer Oscar que recibe Chile? Sí, yo sabía a principio de año que iba a ser un año complejo porque además de la celebración de los 10 años del Oscar de Historia de un Oso, estamos estrenando nuestra primera película. Se cumplen 20 años de un festival de animación que coorganizamos con Animación UTLA. Entre medio, algo que no tenía previsto fue que lanzamos un primer magíster en animación y creación, el cual estoy dirigiendo. Entonces se sumaron una serie de instancias y momentos que siento que son una representación del trabajo que hemos estado haciendo los últimos 20 años. Entonces es emocionante y agotador al mismo tiempo, yo creo, como mentalmente reflexionar sobre todo lo que ha pasado en estas últimas 2 décadas. Pero hay como una especie de combustión, me imagino, como una energía latente que hace que este 2026, por todos estos hitos que tú mencionas, sea como muy simbólico. Sí, yo como sigo pensando como qué más alcanzamos a hacer este año, y creo que tiene un poco que ver con que nosotros, Punk Robot funciona dentro de la Universidad de las Américas desde el 2009, casi desde que partimos. Y la verdad es que estar en ese ambiente donde hay mucha gente joven, yo creo que también te mantiene como mucho más alerta y como con una motivación de entender cómo está evolucionando la animación a nivel nacional. ¿Y cómo te nutre eso, esta como savia nueva? Porque además en estos 10 años ha sido bien disruptivo todo lo que ha ocurrido, o sea, ya sea en Chile, en las expresiones artísticas, en el mundo audiovisual, y para qué hablar también de la animación. Como que te nutre en todo sentido, o sea, de repente uno ve estudiantes que van con personajes que crearon ellos y que los transformaron
en unas especies de Muppets por los pasillos, a también ver cuando ya llegan a cuarto año y tienen la posibilidad de hacer sus proyectos de título, y que es como la oportunidad que tienen de contar sus propias historias y de generar como una propuesta visual para poder contarlas, ver proyectos que son significativos, que son emocionantes, que empiezan a manejar una estructura narrativa, que tienen una identidad visual que empieza a ser propia de ellos, pero que tiene una como representación de una identidad visual latinoamericana que estamos tratando de entender y de descubrir. Entonces, son muchas cosas, creo, las que uno logra recoger estando dentro de ese universo que mezcla, por un lado, la industria, que somos nosotros desde la productora, con la academia, que es la escuela. Pato, ¿y estas historias desde dónde surgen? Porque la particularidad y lo que nos emocionó y nos hizo reflexionar como país y como mundo con Historia de un oso era el tema que se tocaba ahí, una historia que además expone el mismo Gabriel Osorio al recordar a su abuelo que vivió el exilio. Entonces, claro, la animación, la tecnología, ese debate que incluso vamos a nosotros también un poco presentar respecto al uso de la inteligencia artificial. Más allá de los detalles técnicos, hay un relato, hay algo que se quiere contar y que es necesario, sobre todo, de dejarle a las nuevas generaciones. Entonces, en el caso tuyo, en el trabajo que ustedes hacen, ¿se parte desde la historia? Yo creo que en el trabajo que nosotros hemos ido desarrollando en Pangrot, el primer proyecto nace más que desde la historia, desde la investigación, como entender el contexto de dónde queremos aportar con los contenidos que Ajá. realizamos. Una de las socias, María Elisa, había hecho su tesis en primeras infancias cuando pasan de un campamento a su primera vivienda, y Ujú. como lo que necesitaban aprender los niños para poder como habitar esa primera vivienda. Y hizo una preinvestigación en el fondo donde tomó ciertos datos y de esos datos nos compartió uno que nos pareció súper relevante, y que era que, según el censo de esa época, 2002, los niños, a pesar de que el jardín infantil era gratis, solo un 42% de los niños iba al jardín infantil. Ya sea porque los papás no los podían trasladar o porque simplemente elegían no llevarlos. Y el otro dato era que un 99% de los hogares en Chile tenía un televisor. Entonces, desde esas cifras hicimos nuestro primer proyecto, que era enseñar conceptos básicos Ujú. de la educación parvularia, a través de una serie preescolar, que es lo que hemos seguido haciendo desde que empezamos. O sea, estamos produciendo ahora nuestra quinta serie preescolar. Entre medio de eso, llegó un día Gabriel con este cuento, Mm. que era el cuento de Historia de un oso, que después se guionizó entre Gabriel y Daniel Castro, y creo que ahí lo que Gabriel sobre todo ha impulsado dentro del estudio es que las historias que contemos sean honestas, como sean significativas para nosotros, y creo que eso es algo que nos hace como sentido a todos los socios y quizás incluso a todos los que trabajan en Pangrot actualmente, como creemos que existe ese desafío de poder transmitir mensajes que sean importantes para nosotros, y eso también se traspasa a los estudiantes en la escuela, pienso yo, como que ellos traten de visualizar y entender por qué quieren contar una historia, cuál es el aporte que están buscando hacer con esa historia, y por qué van a invertir un año de sus vidas en animar 2 minutos de una secuencia Mm. animada. Sí, me quedo como reflexionando y también a partir un poco de lo que planteábamos en la introducción a esta conversación contigo, que no debe ser tan sencillo a partir de los dolores de un país, a partir de hechos brutales como lo que ocurrió en la dictadura, el exilio o con Bestia, que se habla de la tortura, hacer una transformación y que esto sea arte, que esto sea una historia
que impacte no solo un país, sino en el caso de ustedes con este hito del Oscar a todo el mundo, que invite a una reflexión. Entonces dices, claro, nosotros buscamos que esta narrativa nos hiciera sentido a nosotros, pero al final están construyendo como memoria colectiva y sobre todo como no repetición, que es una de las cosas fundamentales también en las cuales los países tienen que avanzar cuando atraviesan situaciones tan complejas como la dictadura. Sí, o sea, yo siento que en el fondo, lo que decía antes, Gabriel cuando nos dice como que siente la necesidad de contar esta historia, creo que ahí viene como ese aspecto genuino que tiene, y después el cómo resulta ese primer cuento al llevarse a guión, al después llevarse a las primeras imágenes dibujadas, que son las que transforman el storyboard. ¿Y eso cuánto debate generó? Por ejemplo, ayer volví a revisar yo, y bueno, hay que decir que todo esto está disponible, Ujú. está la emotividad de este oso ya mayor, que en el fondo recuerda a su familia y lo presenta como en este teatro mecánico, pero ¿cómo se piensa, por ejemplo, en las características que va a tener esa policía o esos militares que son los que en el fondo raptan y se llevan a este circo? En el fondo es la metáfora que se construye a partir un poco de lo que es el exilio y lo que fue la represión. Sí, bueno, fueron tantos años construyendo el corto que había como un debate constante en Mm. cada uno de los pequeños detalles, incluso en un minuto en el corto el oso todavía ocupaba la ropa del circo cuando se escapaba y cuando contaba la historia. Y de repente nos cuestionamos y dijimos como en verdad si él nunca quiso ser parte del circo, ¿por qué va a seguir ocupando la ropa? Entonces como hubo modificaciones de cosas que ya estaban listas, que se fueron perfeccionando en el desarrollo del proyecto, al punto de que cuando ya estaba listo y Mm. terminado, incluso conversábamos con Gabriel como esta sensación de que faltaba algo al final del corto y me acuerdo que está el corto listo, ¿Ya? cerrado, después de 4 años trabajando, y llegó un día y dijo, ya sé lo que falta, y es un detalle muy menor, pero Ujú. que al final, si uno ve el corto, el oso cuando termina ve como a este osito que se aleja, Sí, sí, sí. y después va y mira el reloj de nuevo y ve a su familia, y era un plano que no había, que terminaba con el oso mirando a este osito alejarse, y hicimos ese último vínculo de tratar de explicar que, eh, y en el fondo que es un poco lo que postula Gabriel, como que las familias no pueden ser separadas a la fuerza por motivos políticos, como que hay como ciertos límites que nosotros como sociedad tenemos que ser capaces de defender, y no de justificar por uno u otro motivo. Mm. Y me imagino que eso resuena especialmente también en tu propia biografía, que tú has contado eh, la- lo de tu padre. Sí, o sea, yo como trato de como no hacer esa relación tan tantas veces, por Mm. lo menos, porque en el fondo siento que la historia que cuenta Gabriel está inspirada en su historia, y en verdad como mi papá, que fue militar y que murió siendo militar, yo como lo que me gusta de poder contar esa historia es entender que en verdad nosotros no necesariamente tenemos que convertirnos en una sociedad polarizada, Mm. que es algo que igual últimamente post estallido social ha pasado como mucho más y nos hemos separado aún más y a veces me toca que eh, amigos que también son hijos de militares, como que siento que resienten un poco que uno participe de este tipo de obras, Mm. que hablan de temas que a veces quizás pueden incomodar en cierta manera, pero que son necesarios y que, como decías tú, generan memoria y a través de esa memoria ojalá la no repetición de actos que en verdad nosotros no podemos justificar y como creo que cuando lo llevamos em, desde entender como la emoción eh, de, de, mm, de tener, de perder a alguien, que creo que es algo que a todos nos ha pasado en distintas circunstancias, es más fácil a veces quizás lograr hacer que un extremo empatice con el otro. Mm. Claro, porque es muy distinto ese 2016, donde incluso habíamos avanzado a ciertos consensos, a ciertas cosas que no se podían relativizar, que no se podían poner en duda. Entonces, a tu parecer y desde
lo que ustedes están haciendo de forma constante, en esa vinculación, me imagino también con gente joven. ¿Qué análisis haces que hoy incluso ciertos poderes, ciertos discursos que están también en el poder, o sea, hay una situación que no solo enfrentamos como país, sino que está en todo el mundo, de una sociedad excesivamente polarizada, y donde muchas veces han resurgido y están nuevamente esos puntos de relativizar, de cuestionar, de decir que aquí hay que revisar ciertos hechos históricos y no solamente de alguna manera presentarlos cuando entendíamos que los países tienen una responsabilidad, ¿no? Cuando ocurren situaciones de esa índole. Yo, mira, me quedo con algo que hablaron acá en el programa, de este concepto que creo que se llama Hiperstición. hiperstición, el que comentaba Lucrecia Martel, que, que en el fondo a veces uno empieza a creer y se empieza a transmitir a través de los medios de comunicación o de las distintas como noticias, prensa escrita, qué sé yo, esa misma Mm, polarización, y hay extremos que están como instalando un discurso que hoy en día yo siento que el péndulo está llegando como al extremo. O mm. sea, lo que pasaba el otro día con estos asesores del Partido Nacional eh, Libertario. Nacional Libertario, para mí llega a un Sí. extremo que en verdad fue cuestionado como transversalmente, y creo que tenemos que llegar a ese punto donde en verdad nosotros como sociedad establezcamos los límites de lo que no estamos dispuestos a tolerar, ¿cierto? Y creo que en ese sentido hace falta que se levanten voces respetuosas que nos inviten a reflexionar como en la sociedad que queremos ser, en el país que queremos construir, y que para mí por lo menos está Mm. muy lejos de ese debate político que existe hoy en día, que siento que está muy ideologizado, y que al irse a cualquier ideología se polariza y no nos permite como eh, proyectar Mm. esa imagen de país que queremos ser. Eh, entonces la verdad es que creo que todas las personas que de una u otra manera sí hacen esa reflexión y que a veces eh, la conversan, la discuten, a veces más acaloradamente, menos acaloradamente, pero siempre desde el respeto, tienen que empezar a tomarse más espacio y tener que y compartirlo y entender que todo se puede dialogar en base a un respeto común. Sí, y ese es el espíritu también de, obviamente, espacios como este y otros tantos donde resaltamos el debate, la importancia de escucharnos, que distintos puntos de vista pueden estar. Claro, hay una cosa media performática hoy, incluso también en la política, respecto a estas como mensajes altisonantes y que terminan solamente polarizando y no se llega a esos puntos comunes. Pero ya que tú trajiste el tema hipertición y muchas conversaciones que se nos empiezan a repetir y veo bastante esperanza, veo mucha expectación respecto a generaciones jóvenes en el mundo de la creación artística, veo un ímpetu de construir relatos que nos hagan sentido y sobre todo, me imagino, no sé, pero todos los que estamos como criando, sabemos que hay una responsabilidad también en esos hijos, en darle Mm. esa posibilidad. Entonces, ya que tú estás también hoy en la celebración de un festival, que estás en el mundo de la universidad, ¿cuáles son los temas que tú ves en los cuales hoy, por ejemplo, la animación se concentra o está queriendo contarnos algo? Uy, eso es difícil porque yo creo que depende un poco de cada productora, de cada director, de cada autor. Todos tienen como a veces intereses particulares, tanto visuales como narrativos. Mm, Eh, eh, por ahí, bueno, nosotros desde Pan Rock tratamos de contribuir con contenidos preescolares. También un poco en este mismo concepto que hablábamos como del tipo de mundo, universo que queremos construir. ujú. eh, yo siempre he estado muy pegado con A mí el niño de las estrellas, que por ahí siempre me dicen que es como medio muy similar al Principito, Sí. pero yo siento que igual como habla como de otros conceptos quizás de una forma más simple sobre cómo nosotros podemos ir evolucionando como seres humanos, y me parece que, que es interesante y que habla un poco de lo que decíamos antes, como qué tipo de proyectos queremos hacer que nos inviten como sociedad y desde
niñez, la infancia, a entender cómo queremos ir creciendo, ¿cierto? Como personas. Entonces, pienso que depende mucho de cada autor, director, hacia dónde quieren llevar su obra. Hay algo que pensaba ayer mientras revisaba, volví a visitar Historia de un oso. ¿Por qué el oso? Bueno, al Gabriel siempre se lo preguntan. Hay gente que pregunta si es que es porque su apellido es Osorio o, o si es que hubo algo que le llamara la atención como de niño. Eh, y creo que a mí en lo personal como lo que más me ha quedado de las respuestas que Gabriel da es que siempre dice que se acuerda que cuando fue a buscar a su abuelo al aeropuerto, cuando volvió del exilio, su abuelo mide 1,95 m y lo vio tan grande como un oso. Entonces es bonito pensar en eso, que en el fondo es realmente un reflejo de su abuelo, a pesar de que en Chile no hay osos más que en el circo. Claro, el oso, pero ahora también está esta gata valiente, que Sí, es parte de este largometraje. Pero volvemos a las metáforas de los animales. sí, yo creo que también ahí tiene que ver un poco con el gusto de Gabriel por ciertas novelas gráficas como Maus, como explicar temas a veces complejos Mm. desde como ocupando estos personajes con representación animal, y creo que a todos nos hace sentido internamente no verlo reflejado como en un ser humano, sino que poder empatizar o proyectarnos hacia estos animales que se ha ido construyendo toda una fauna en torno a la película. Sí, la otra vez conversábamos acá también con Andrés Barba respecto a, bueno, La Granja de Orwell, y uno puede citar grandes como clásicos de la literatura donde a través de los animales como que tenemos una cierta lejanía y podemos vernos representados. Y eso hace que las historias lleguen de otra manera. Sí. Porque no es un humano, está la condición humana, pero incluso yo siento que te conmueven de otra forma cuando es un animal el que te está mostrando esas emociones humanas. Sí, estoy de acuerdo. Justo el fin de semana vimos Robot Dreams. Ajá. No sé si la viste, pero es una película española que estuvo Mi amigo Robot nominada. Sí, Mi es amigo Robot. maravillosa. Y claro, y efectivamente los niños empatizaron un montón con el robot, Claro. y como que sufrieron mucho con que esto, bueno, no quiero spoilear nada en Pero verdad, habla de la soledad, de la compañía, de pero buscar claro. a alguien que como que te apañe en buen Sí, chileno. y lograron empatizar súper bien con eso, como Mm. con estas figuras como del perro y del Sí. robot, y de la amistad que generan. Entonces, creo que efectivamente a veces es más fácil para nosotros entender una historia o recibir el mensaje si no le estamos poniendo como una figura Mm. humana al protagonista. Pato, ¿y tú, en lo personal, cuáles fueron esos primeros dibujos animados o dónde te empiezas a relacionar y empieza esta conexión con esta expresión en particular? Yo creo que, no sé, como buen niño de los 80, como que veía tele todo el día, o sea, Somos de esa generación. sí, desde los Silverhawks a los Thundercats a Denver el último dinosaurio, los Pitufos, todo, Mm. Heidi. No, yo creo que no había ni un dibujo animado que no viera, como el Mm. Festival de los Robots. Entonces, eh, la verdad es que yo iba al colegio en la tarde y estaba toda la mañana viendo tele, como que, no sé, como hasta ese momento de mi vida no tenía más hermanos, como que era, Era en tu compañía, tu día a día, tu sí. habitualidad. Y después me pasó que siempre me gustaba mucho la música, y empecé a ver como muchos videoclips donde había animación, Mm. donde había efectos visuales, y por eso entré a estudiar comunicación audiovisual. Eso era lo que quería hacer, quería poder eh,
hacer videoclips, como que tenía como esa obsesión. Después cuando salí todavía no había hecho ni un videoclip ni estudiando. Después me puse a trabajar. Seguí sin hacer ni un videoclip hasta hace como 3 meses que hicimos los primeros videoclips en la historia de la productora. Pero por ahí vino ¿Fue la el trabajo que hicieron con los motivación. 3? Sí, Sí. por ahí vino la motivación Ya, y eso es de como sueño cumplido al final, ¿o no? O sea, 100%. pensando que esa fue tu pulsión inicial de 100%. llegar. 100%. Era algo que tenía muchas ganas de hacer y que en el fondo le compartía a los socios también, porque estábamos en un momento muy complejo, donde estábamos terminando la película, y entrar a hacer un proyecto así de desafiante, porque eran 3 videoclips en 3 meses. Hacer animación siempre toma mucho tiempo, y, y les pedí que en el fondo me autorizaran a tomar un proyecto así que iba a estresar aún más como la máquina de lo que estábamos haciendo en ese minuto. ¿Y eso surgió desde el grupo pedirles a ustedes que hicieran el video? ¿O cómo se dio esa No, nos invitaron concreción? más desde el sello y la agencia que trabaja con el Ya. sello. Y después ellos, cuando presentamos las ideas, le presentamos a la banda, y desde ahí como ya el trabajo es más con la banda, en el fondo, como ir validando desde la idea a cómo empezamos a visualizar esa idea. Entonces Pancho Molina nos decía, está bonito Concepción, pero Concepción es más ruidoso, hay más carros policiales en la Plaza Perú, hay más protestas, como que nos hizo ensuciar un poco como el escenario y chasconearlo un poco, como que a veces está, como en la animación todo hay que dibujarlo, está quizás un poco más pulcro. Y en todos nos fueron como dando una pequeña observación que era bien gravitante para el resultado final. Y siendo también partícipe, yo me imagino que para ustedes igual no deja de ser súper, como decir, una responsabilidad, pero también un desafío y un verdadero como lujo hacer la estética de este nuevo disco de ellos y como tras su regreso y todo lo simbólico que es. Estoy pensando en una cosa también generacional, ¿no? O sea, sobre todo los que estábamos en los 90 y lo escuchamos, y es un grupo tan fundamental dentro de la escena de los últimos años en nuestro país, los 3. Sí, pues, o sea, yo creo que como ya un poco más cuando uno empieza como uno a comprarse música, porque uno escucha música desde que es chico, Sí. pero desde lo que escuchan los papás, no sé, en mi caso, música libre, Ana Muscori, Juan Gabriel. Pero después cuando ya, como uno se compra sus primeros cassettes, como los cassettes de los 3 fueron de los primeros cassettes que tuve, y para mí en verdad era muy como un honor y una responsabilidad. Y de verdad intentamos hacer como la mejor representación de lo que era cada tema, más que como un concepto del disco, que eso es algo quizás más de la banda. Tratamos de incluso había un tema que tenía una especie de como que tiene como un pulso de cueca vals, y que sentíamos que en verdad la representación visual iba a ser mejor si es que la hacía otro artista fuera de Punk Road, que es Gabriel Garbo, que también hizo la gráfica del festival este año, y lo invitamos a él a colaborar haciendo como todo el desarrollo visual de ese videoclip en particular. Entonces creo que a veces ahí también a mí me gusta mucho cuando uno como separa el ego de la creación y logra como tomar decisiones con la cabeza fría de qué es lo que es mejor para la obra. Claro, y también el fan, como guardarlo un rato para que esto pueda brillar o nacer de la mejor forma. Sí, puede ser, no sé, yo siento que nosotros como en Chile no somos tan fan, como que somos fan, pero no a un nivel en que endiosamos como no sé, ya sea como a un artista o a un deportista o Versus lo que sea. Argentina, por ejemplo. Versus Estados Unidos, como Sí. que yo en Estados Unidos veo que el Star System para ellos es algo que está como en otro nivel
como muy lejos, muy distinto. Nos pasó que con el relacionador público que contratamos para Historia de un oso, que un día dijo, tienen que cruzar a un lado, va a pasar Matt Damon. Ya. Y como que pasó Matt Damon y dije, hola Matt, porque como que en verdad como da lo mismo, como no... Además que si estabas ahí había que aprovechar Sí, la oportunidad. no, y como que me dio risa porque después también como yo siempre le decía al Antonio, a la Mari, al Gabriel que bueno, una serie de como pequeñas ideas que había visto en videos, como si llegamos a ganar, no hay que leer como el discurso de un papel, como que se nota que uno está nervioso porque te enfocan la mano y se nota que tirita, o le decía que, que cuando nos subiéramos había que subir tranquilos, como que no se fueran a tropezar, porque había visto que a veces la gente se enredaba con el vestido y se caía. O que siempre había alguien que cuando ganaba como saludaba y le daba la mano a otro antes de subir. ¿Y en ese momento ya tenían el convencimiento de que, o sabían que iban a ganar? No, para nada. Era como solo pensar qué es lo que pasa si es, o sea, cómo vamos a reaccionar si es que llegara a pasar. Y a mí igual me sirvió como haberlo pensado, que era un poco en broma, ¿cierto? Pero después como cuando uno ve el video y vamos caminando al escenario, como yo efectivamente saludo a alguien que justo coincide que es Matt Damon de nuevo, entonces ya la gente Ya después había pensaba que tenido un éramos... Sí. vínculo. Y claro, y subimos tranquilos, le dimos la mano a la Mari y a la Antonia antes de subir, como que, y el Gabriel dijo algo de corazón en vez de como leído un papel, y que siento que en el fondo es lo que le da como mantiene esa honestidad Sí. y ese corazón tan genuino de la obra en el mensaje, y al final siento que es como lo que la gente puede apreciar de lo que hemos estado haciendo nosotros todos estos años. Tan honesto Como, como un viva Chile, que es lo que... sí, o sea, después la gente, como decía cuando, no sé, alguien debe haber leído por ahí que mi papá era militar, decía como, claro, por eso dijo Viva Chile. Y yo digo como, en verdad, ¿no? Ahí se Yo... llegó incluso a ese Hay análisis. gente que va a analizar todo, y yo en verdad soy muy orgulloso de ser chileno y de haber nacido en Chile, y me encanta Chile. Como mi papá era militar y lo destinaban cada ciertos años, me tocó vivir en el sur, me tocó vivir en el norte, en Quillota. Y de verdad como yo, no sé, por ahí alguna vez lo leí en un libro de Armando Uribe, como que él también hacía la misma relación y decía, a mí me gusta Chile como no por el emblema o el nombre o el himno, sino que por las personas, la forma de ser de las personas, las arrugas en las caras de las personas, y como que tiene que ver con otras cosas, como con lo que uno ha ido viviendo desde niño, y las cosas que en el norte te llamaron la atención, y como ciertas particularidades que es ese norte, al estar como mucho más cercano a otras culturas de Perú, de Bolivia, también es súper diferente, y como tienen otras costumbres, tanto de cómo comen a cómo Sí, comparten. obvio. Y eso como para mí también no lo veo como un nacionalismo mal entendido, al revés, como amo Perú también, amo Bolivia también, como que me encanta Argentina, como que Claro, y además esta no cosa hay un como poco absurda de una... por qué palabras como patria o nacionalismo se asocia a cierto sector cuando al final es algo que nos pertenece y nos identifica a todos. O sea, no es Sí, exclusivo de, no es pienso. exclusivo. Y creo que en general como eh, yo siento que como está bien, como querer tu país y como que le vaya bien, que prospere, que a la gente le Sin vaya bien, duda. como que sí, ese Vía Chile es muy genuino también, y que vino un poco como un poco de lo mismo también, como dentro de toda esta conversa que teníamos, como que el Gabriel me dijo como tú deberías decir algo en español para que la gente sepa que como venimos de Chile, de Latinoamérica. Y igual como en ese minuto yo no había preparado nada, y como que fue muy honesto también. Sí, se nota que fue genuino y lo que tú dices, muy espontáneo. Pato, para cerrar, están en el contexto de un festival y a partir de aquello, Noche de Monos. Noche de monos. Noche de Monos. Además me encanta este juego de que al final todos cuando decíamos voy a ir a ver los monos, estoy viendo los monos, Monitos animados. los monitos animados, claro.
Y por lo mismo me gustaría cerrar como un poco con esa reflexión de que está ocurriendo. O sea, nadie podría desconocer, al igual que hemos hablado acá de el cine chileno, del teatro de nuestro país, que la animación, bueno, hizo historia con este Oscar, después también viene Bestia, pero hay un trabajo de muchos años, hay un montón además de festivales súper específicos donde ustedes han tenido grandes logros, producciones constantes. Entonces, ¿cómo sitúas o ves lo que está ocurriendo actualmente con la animación en Chile, con esa identidad que también se ha construido a partir de lo que hacen ustedes y también otras productoras, pero además con, me imagino, desafíos y debates como la inteligencia artificial? Yo, bueno, a veces pienso que uno hace todo para poder ir construyendo cierta estabilidad para poder contar historia. Al Mm, final nosotros no estamos tratando de generar una industria que solo mueva recursos económicos. Lo que estamos tratando de hacer es construir una identidad cultural o aportar la identidad cultural del país desde la animación. mm, Así como también lo hacen otros artistas desde la música, desde el claro. teatro, desde la danza, desde el cine, etcétera. Eh, y en general se vuelve complejo cuando de repente esa estabilidad que uno intenta construir, que la construye no solamente trabajando y dando el máximo esfuerzo y arriesgando todo para poder contar las historias que uno siente que son importantes, sino que además nosotros aportamos gremialmente, participamos del gremio de animación, participamos del gremio de productores de cine y televisión, que es donde se van impulsando el desarrollo de políticas públicas. Tratamos de dialogar con todos los ministerios de cultura de los distintos gobiernos que han habido, explicarles como que esa inversión que se hace en cultura es relevante no solamente porque efectivamente sí mueve recursos económicos, que es como Ujú. en el fondo lo que a veces le importa a un gobierno que tiene solo 4 años para demostrar lo que puede llegar a ser. Nosotros tratamos de igual explicar como la relevancia de poder construir esa identidad cultural, de tener como una soberanía en nuestra cultura, porque finalmente nosotros somos un país que recibe mucho contenido que viene desde Estados Unidos y que no me parece mal, porque es un buen contenido, pero también tenemos que entender que tiene que haber una protección de lo que hacemos nosotros, porque si no, tanto a nivel lengua, Mm. idioma, vamos a empezar a perder como esa posibilidad de vernos a nosotros mismos representados en una pantalla. Entonces creo que eh, hoy en día con la inteligencia artificial que empiezan a producirse ciertos quiebres a esa mini estabilidad que habíamos logrado, o cuando de repente vemos que en el fondo por motivos que podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, como se empiezan a reducir fondos culturales o que en el fondo los privados no invierten en cultura como podrían hacerlo si es que vieran que tiene un sentido real y que aporta a este significado como de la palabra sociedad. em, Creo que a veces el escenario se empieza a ver más complejo o Sí. quizás uno se pone, empieza a hacerse más adulto y lo ve más complejo y porque como que antes quizás estaba dispuesto a arriesgar más, no sé. Pero me encantaría pensar que hoy en día como si alguien quiere estudiar arte, el arte que sea, lo puede hacer y va a encontrar como el camino para desarrollarse en ese mundo artístico, porque en verdad creo que necesitamos como que nosotros como país tengamos ese desarrollo artístico y cultural y no solamente recibir obras. Creo que hay algo que tiene que ver con cómo se van formando desde la infancia Ujú. esa capacidad y ese criterio para poder ver la cultura y analizar la cultura y dejar como este espacio tan eh, no sé, tan acelerado de
sentir que las imágenes tienen que crearse inmediatamente y generarse de una manera que es automática y poder visualizar, o lo que pasa un poco con YouTube hoy en día, que la gente solo está viendo contenido en un loop infinito Exacto. de como de pequeños como rolls de 20 segundos. Creo que no, como que estamos perdiendo cierto espacio y creo que hace que el trabajo artístico que se hace se vuelva más frágil o más desafiante, dependiendo cómo uno lo quiera ver. Y siento que al final los artistas en general en el mundo van a tener que seguir asumiendo esos riesgos porque ya lo han hecho antes y lo van a Exacto. seguir haciendo. Entonces no sé, creo que es una pregunta que se expande mucho y que en el fondo pienso que lo único que me gustaría entender es cómo logramos como tener un futuro donde al menos podamos entregar cierta tranquilidad a que las personas puedan desarrollarse en lo que de verdad como les apasiona. Exacto, y eso tú también lo expresas a través de tus palabras y sin duda en el trabajo a diario que están haciendo en Punk Road, y queda abierta también esa reflexión que nos planteabas en los últimos minutos. Pato, muchas gracias por estar con nosotros y lo mejor para todo lo que está por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Cecilia Toro, gracias por estar en este episodio dedicado a los monos. Sí. Estábamos conversando recién con Pato, hablando y conociendo todos esos detalles interesantes respecto a Historia de un oso, pero tú además estás en otro hito para nuestro país a través de la animación, como fue también estar en esa categoría y con esa posibilidad que sentimos que, pucha, no... Pero no importa, eso no es lo más importante con Bestia. Así que gracias por acompañarnos también en el estado del arte. Gracias por la invitación. Cecilia, bueno, tú eres directora de arte y trabajaste en todo este trabajo, además del stop motion, que yo encuentro que vaya qué talento hay que tener. Pero la particularidad, si bien lo conversábamos recién con Pato, que en el caso de Historia de un oso está el exilio, pero hay una retórica tal vez y esta añoranza de la familia. Pero acá había que representar el horror, la crudeza, la brutalidad de la tortura, de la violencia política sexual. Entonces, me imagino lo que significó toda esa conversación, todo ese trabajo que fueron años para llegar a Bestia. Bueno, ahí el mérito de Hugo Covarrubias, el director, con quien yo trabajo hace años, es mi hermano, le llamo yo. Yo creo que tuvo la valentía de contar la historia desde el punto de vista del victimario, no desde las víctimas. Que a todo esto las personas que sufrieron tortura no les gusta que se les llame víctimas, entonces, y les encuentro toda la razón. Entonces el punto de vista era muy arriesgado y ahí es donde todo lo que nosotros sabíamos hacer con nuestras manos tuvo que tomar un sentido mucho más duro en el fondo. Como hacer miniaturas es hermoso, pero hacer la representación en miniatura de la tortura ya toma como otro sentido y tuvimos que armarnos de valor porque siempre lo pasamos muy bien en los rodajes, pero ese fue muy duro, fue difícil. Por más que entre nosotros nos queramos y lo pasamos bien siempre porque amamos lo que hacemos, la tarea era muy desafiante y muy dolorosa. Sí. ¿Y qué apareció primero? El tema, la decisión, me imagino también estética de cómo contarlo, tomando ahí lo que tú explicas, ¿no? Yo me acuerdo que uno sabía que los alimentos que estaban ahí eran reales, incluso la decisión de esta como muñeca, como un poco de porcelana inexpresiva. Hay una serie de desafíos. Y los colores, porque todo tenía que representar esa brutalidad. Claro. Bueno, yo soy directora de arte, pero en Bestia tomé otro rol, porque somos como jugadoras de fútbol que jugamos en distintas posiciones, ¿cierto? Porque claro, no somos como estudios establecidos, sino que somos artistas que nos vamos colaborando y eso es muy hermoso. Y en Bestia, Hugo Covarrubias y la Constanza Bete hicieron la dirección de arte y ellos tomaron esas decisiones y de ellos vino esta historia y después me invitaron a mí y yo por supuesto colaboré y me sumé como a esta tarea, pero estas decisiones era muy hermoso ver cómo iban hilando estas decisiones estéticas para contar algo tan brutal. Entonces, claro,
no sé, esto me gustaría que los contaran ellos, pero la decisión de la porcelana tenía que ver con una lógica como de manipulación. Entonces, manipular una muñeca, manipular una marioneta, y que tenía que ver con que ella, Ingrid Olderock, era también instrumentalizada y manipulada, ¿cachai? Entonces había un juego ahí muy inteligente y muy visual que fue, yo creo, muy potente, y por eso dio la vuelta al mundo. El corto fue muy importante ese año, y porque también cumplió y coincidió con los 50 años del golpe de Estado en Chile. Entonces creo que fue un gran vehículo para hablar de ese tema en todo el mundo. Bestia logró que se supiera este caso en todo el mundo. Hablamos de este tema en la prensa mundial, pero... Y ahí también, quizás para enganchar con lo que estamos haciendo en el festival ahora, los estudiantes, cuando veían el cortometraje, cuando terminaba el cortometraje, siempre los escuchaba hacer la misma pregunta, que era como, ¿y esto sucedió realmente? Y ahí es cuando terminaba el corto, cuando termina la obra, viene la mediación de la obra, y es donde se cierra todo. Y es donde los realizadores dicen, sí, esto sucedió en tal año, fue un hecho, esto que parece ficción, fue realmente, sucedió realmente. Entonces ahí donde la animación empieza como a tomar otro calibre, no es solo entretener, sino que es un gran vehículo para contar cosas. Entonces yo lo tomo como una responsabilidad a veces. Sin duda que es una responsabilidad, porque la expresión artística, claro, podemos irnos siempre al dato, a la historia, a la información, a lo que es la constatación de los hechos, pero lo que se logra, por ejemplo, que tú estás relatando con las nuevas generaciones, que es preguntarse, probablemente ir a donde sus padres, sus abuelos, y saber, oye, ¿qué estaba pasando? ¿Qué opinión tenían ustedes? ¿Qué ocurría en nuestra familia? O sea, abre este espacio a esa memoria colectiva y sobre todo esa reflexión que capaz que es la forma que se tiene de, sobre todo, empujar algo que es fundamental para un país, que es la no repetición. Absolutamente, no puede volver a suceder, pero la memoria es frágil. Entonces, como creo que el tema de memoria a nosotros nos pega mucho, y siempre hemos querido, como a través de la animación, reforzar la memoria en distintos temas. También nos interesa mucho como lo interdisciplinario. O sea, nosotros investigamos un montón para hacer nuestras cosas. Se piensa que es algo como más decorativo. Nos dicen, qué lindos los detalles. Sí, pero hay una investigación además detrás. Y, por ejemplo, no sé, pues nos basamos en muchos libros, pero el libro de Nancy Guzmán fue muy importante para la producción. Y después de que terminamos el corto, Nancy Guzmán fue un gran apoyo para nosotros, y el libro se agotó. Porque su libro ya lo leían ciertas personas, pero después del cortometraje sacaron muchas más ediciones porque más gente quería saber sobre el tema. Y eso para mí es como un círculo virtuoso, como, oye, nos estamos olvidando de esto, se está volviendo más difuso, más transparente. Viene un corto 50 años después y lo vuelve a recordar. Entonces ahí es donde yo le encontré mucho sentido a lo que hacemos. Y bueno, después de Bestia, obviamente ahora ya estamos en... Bueno, después de Historia de un oso, después de Bestia, que eran cortometrajes, y ahora estamos haciendo largometrajes, la misma generación, y tenemos la misma inquietud, o sea, queremos como aportar. Tenemos no solo, como te decía recién, no solo entretener, o no solo que sea un goce estético, como hacer cosas lindas, sino que tenemos como, necesitamos cumplir un poco con esa misión. Exacto, y esa misión, yo pensaba mientras te escuchaba, lo diferente que es, porque obviamente el cine y estas temáticas han estado para que hablar también en la narrativa, o sea, todos los países de alguna manera empiezan a construir, ¿no? Y empiezan a darle una revisión también a esos hechos desde las emociones, desde lo cotidiano. O sea, esto fue expuesto en serio, lo hablábamos con el Daniel Muñoz, por ejemplo, con la serie Los 80, pero desde la animación se marcaron estos hitos. Y tú mencionabas los 50 años del golpe, pero ¿qué relevancia le ves también hoy? Probablemente aquellos que tal vez eran incluso más chicos y no lo vieron ahí, cuando los discursos empiezan a relativizar lo que pasó. O sea, justamente es como una contrarrespuesta a eso. Mientras más quieran olvidar, mientras más quieran evadir, más el arte va a responder. Entonces eso también es, ahí está la responsabilidad de nuevo. Y a Lugo siempre le preguntaban, ¿por qué no stop motion? Y él decía, porque es lo que sé hacer. Como que en el fondo, si fuésemos carpinteros, haríamos el masaje en madera. Como que nos tocó tener como
no sé, este talento como para poder hacer cosas chicas, pero en realidad lo más significativo es el por qué lo estamos haciendo. Y de eso hablamos harto como profes, porque casi todos somos docentes también. Nos interesa mucho la docencia, en mi caso desde lo político, porque, claro, está como este lado como divertido de la animación, como mainstream, como hagamos monos animados para entretenernos, pero en Chile yo creo que hay otra carga y en Latinoamérica la animación tiene como ese saborcillo, como a veces más tristón, es cierto, pero quizás tenemos penas que tenemos que resolver. ¿Y cuáles son esos temas que para ti hoy son urgentes y que estás trabajando? A nosotros nos interesa harto la memoria desde distintos puntos de vista, por hechos políticos que han pasado que se están olvidando o relativizando, pero también identidad, otros dolores como más sociológicos, más epigenéticos, de repente que hablamos con los amigos, tenemos muchos amigos artistas, no solo gente que hace animación, sino que uno mira también el trabajo de otros artistas para poder como alimentarse, ¿cierto? Y los dolores son los mismos, o sea, Chile es un país súper clasista, los derechos de las niñeces son algo como que apareció como antes de ayer, ¿cachai? Porque en el fondo nunca hubo un respeto por las niñez en Chile ni en Latinoamérica. Son cosas dolorosas que yo creo que la animación quiere, mira, no nos vamos a poder hacer cargo, pero sí como levantar un letrero que dice, oye, aquí estamos, este tema no ha sido resuelto, hablemos de esto. Cecilia, pero además le incorporo un adicional. Es distinto cuando la dirección de arte la hace una mujer, cuando la producción ejecutiva es una mujer y cuando también desde la animación tú estás entendiendo ese espacio que hay que seguir defendiendo, porque hoy nuevamente estamos en esa posibilidad de que se pueden ir restringiendo ciertos derechos, donde el debate se volvió una cosa impensada, incluso con grupos de mujeres cuestionando el voto, con discursos, hablamos de la machósfera, o sea, Sí. hay mucha violencia hoy en la masculinidad, sobre todo ejercida hacia las mujeres. Sí, yo pensé que estos ciclos iban a ser más largos. O sea, por ejemplo, bueno, el feminismo siempre tiene como olas y yo pensé que esta ola iba a ser mucho más larga para alcanzar a desarrollar más cosas. O sea, estaban empezando a entenderse estos espacios importantes en las artes, en la política, en el servicio público, no sé. Y llegan estas respuestas, entonces es muy desesperante, da mucha impotencia y hay que seguir luchando, porque en el fondo no hay ningún derecho asegurado y hay que mantenerlo. Y los espacios nunca se dan, nunca se regalan, uno siempre tiene que pelearlos. Y yo como mujer, y también hay un sesgo también socioeconómico, sociocultural, que también he tenido que cruzar, así que estoy muy acostumbrada a hacerlo y lo seguiré haciendo. Pero claro, nadie te regala los espacios. Hay muy pocos espacios que te los dan como con confianza. Siempre uno tiene que, o por lo menos mi historia ha sido así, ¿no? Siempre ha sido muy difícil mantener esos lugares y cuando tienes los lugares mantener la confianza, o sea, que confíen en tus decisiones, que no se subestimen tus puntos de vista. Entonces, claro, con estas nuevas oleadas doble el peso, pero hay que continuarlo. Ahora, cuando ese camino y tú dices que ha sido complejo y tú lo has evidenciado, también eso se plasma un poco, eso está en la creación, en los temas que te gusta abordar. Entonces, ¿de qué manera los has trabajado para que sigan resonando? Porque al final, el día de mañana, vas a inspirar a una nueva generación que va a decir, mira, la Cecilia es un referente, o ella hizo esto, o le tocó lidiar con esto también. O sea, al final, eso es lo que uno busca también en esta lógica de cuando uno encuentra un texto o una película o una animación que te hace sentido. Sí, mira, nunca pensaba en eso directamente, solo como que lo hacemos y porque, por ejemplo, queremos que a las nuevas generaciones no les cueste tanto, entonces queremos acortar la brecha. Y bueno, por eso tenemos un festival de animación, no solo para mostrar cosas y dar premios, sino que para hacer más fáciles los caminos y mostrar referencias. Traemos a muchas directoras mujeres latinoamericanas jóvenes para que nuestros estudiantes digan, si ella pudo hacerlo, yo también puedo hacerlo. Pero no pienso mucho como en... Creo que después nos vamos a dar cuenta. Ahora como que solo lo hacemos, empujamos y construimos porque somos muy porfiados. Entonces nos gusta mucho la animación. Estamos enamorados de la animación. Entonces
claro, es un vehículo, pero en el fondo hay cosas como acciones políticas que tenemos que hacer en lo cotidiano para poder mantener ese movimiento que está pasando en Latinoamérica. Yo lo siento ¿Qué fuerte. tipo de acciones, por ejemplo? Por ejemplo, mantener un festival, tener una línea editorial clara, darle un tono latinoamericano, el tipo de invitados que traemos en una época de inteligencia artificial, traemos invitados que trabajan en análogo. Que trabajan con óleo sobre vidrio y no sé, ponte tú, María Cristina Pérez acaba de ganar el Festival de Cine de Guadalajara, o sea, sabemos que el mundo va hacia allá, pero yo creo que el arte no es que se quiera resistir solo como por una maña, sino que es por una necesidad. Queremos seguir haciendo los procesos porque en realidad una cosa es lo técnico, pero en realidad lo que realmente nos importa es poder construir los mensajes. Y cuando lo hacemos nosotros mismos se nos hace más fácil. Cuando uno hace, piensa mejor. ¿Sí? No queremos ahorrarnos tiempo. Eso es lo que nos pasa a los realizadores. Y nada, cuando tú dices qué acciones, yo creo que el Festival de Animación para nosotros es una herramienta. Sí. Y las universidades, claro, dan conocimiento, ¿cierto? Entregan conocimiento, pero también fuera del aula pasan cosas muy hermosas en la academia. Entonces, yo siempre he pensado que la academia, y lo conversamos con amigos que son artistas, que han estudiado como en academias también más tradicionales, siempre dicen que las mejores academias suceden en el pasillo, cuando conversas con el profe después de la clase, ¿cachai? Y que eso queremos hacer con el festival, como generar reflexiones. Sí. Lo que te decía recién, como terminamos de exhibir Cantar con Sentido, un corto sobre Violeta Parra, por ejemplo. Escuchamos las reflexiones de las niñeces que están viendo ese cortometraje de 22 minutos, que no sabían quién era, y uno, o después de Bestia, escuchar que los jóvenes dicen pasó esto, no pasó esto, estamos tomándole mucha importancia a la post-obra. Exacto. Y algunos sienten que ahí, en esa comunidad, aunque sea pequeña, en esos espacios, es donde de alguna forma se hace la resistencia a muchas cosas que estamos viviendo hoy como sociedad. Claro, y también queremos como que nuestras generaciones nuevas, claro, técnicamente son brillantes, son increíbles, nos superan, o sea, ellos en 4 años hacen cosas increíbles que nosotros nos demoramos 10 o 15 años en lograr técnicamente. Pero ¿Y a qué se debe eso, crees tú? Yo creo que es porque también estamos aprendiendo a hacer clases, aprendiendo a hacer academia, mejorando, puliendo las formas de ir transmitiendo ese conocimiento. No sé, pues con la época del internet es mucho más fácil conseguir conocimiento de forma virtual, intercambiar. Y porque ellos son geniales, o sea, las nuevas generaciones tienen como valores por ellos mismos, son muy talentosos y ahora lo que queremos hacer es como llenar esa vasijita y con el contenido, como que nos importa el contenido. ¿Cachai? Ya tú siembres la esperanza y porque también hay algunas voces que temen a una juventud excesivamente nihilista o entendiendo que están bombardeados por mensajes que indudablemente los permea, ¿no? Sobre el éxito, el sobresalir. Pero quiero agregarle ahí algo que tú decías. O sea, ¿cuántos años les tomó a ustedes Bestia? 5. 5 años. Ya. 5 años para que esa obra, ese corto, bueno, con todo lo que significó para nuestro país, pudiera concluir con esos debates, me imagino, incluso hasta último momento. Pero hoy está como la inmediatez, la inteligencia artificial te da la posibilidad de que en un par de segundos, un par de minutos, crear algo. Entonces también lo que ustedes tienen como experiencia o ese trabajo que toma tanto tiempo, es como una pregunta de reflexión existencial, de cómo seguir sustentando eso, esos tiempos que son procesos, que son cocciones a fuego lento, pero que van dejando. Sí. A mí tengo como una confusión porque hay estudios, de hecho fui hace poco a un seminario de niñeces y adolescencias en el Museo de la Memoria, y los sociólogos nos daban data dura, decían que efectivamente los estudios dicen que las nuevas generaciones tienen tendencias más conservadoras, tradicionales, hacia la derecha, y estaban súper tristes todos, estábamos muy tristes ahí. Pero por otro lado, yo como docente no veo eso. Ajá. Yo veo que, bueno, en términos concretos, no están muy abiertos a la inteligencia artificial, no les interesa tanto y les importan temas como la identidad de género, la salud mental. Quizás, claro, tienen intereses más como introspectivos más que sociales, como nuestra generación.
Aunque igual yo soy senial, entonces igual vengo un poco del no estoy ni ahí del Chino Ríos, pero si bien teníamos como esta noción como más abierta, los de ahora, los cabros de ahora son un poco más introspectivos, igual no los veo tan egoístas. Y sus cortos son súper sensibles, sus temáticas son íntimas. Y eso también es político. Absolutamente. Entonces, sí. Lo que tú decías, la salud mental, esa lógica de necesitar como ubicarte, pero no hacerlo desde el solo tratar de ser aceptado, sino precisamente desde mis diferencias. Yo lo veo también desde donde yo estoy hablando, con mi propia biografía, aunque tenga pocos años, desde ahí hacer un trabajo creativo o contar esa otra historia. Claro, la perspectiva de género, el no binarismo, también hay otros temas como la neurodivergencia, que son cosas que ya se están hablando de forma popular y son temáticas fuertes en sus cortos porque hay mucha neurodivergencia. O sea, hola, ¿cachai? Entonces, son cosas que ahora se están entendiendo más de forma popular y la animación es reflejo de eso. Entonces, eso a mí me llama la atención y tengo una contradicción porque no me calza con la data. Por lo menos los jóvenes que frecuento yo como docente no me toca. O mis equipos, cuando lidero equipos y obviamente son mucho más jóvenes que yo, no los veo en esa para como tan tradicional. Pero existe, o sea, no lo quiero negar tampoco. No, claro. ¿Y ves un riesgo? Porque una de las cosas que uno empieza como a incorporar en el debate, sobre todo lo que tú decías, que es como el uso, ¿no?, de la inteligencia artificial y ese como debate incluso propio que uno puede decir, hay cosas en las cuales me sirve, pero en otras que obviamente temo de sus efectos, es que se empieza a volver todo un poco homogéneo. Y la particularidad, me imagino, y especialmente de la expresión artística, ¿para qué hablar de la animación? Es lo distinto, lo diferente, lo que te puede tomar muchos años porque es una decisión estética para darle un sentido. Claro, y por lo menos los primeros años de la inteligencia artificial trae un sesgo de hombre blanco privilegiado. A mí no me serviría, no sé, escribir textos basados en la IA porque trae un sesgo. Ya obviamente se va a sofisticar muy luego y le van a poner un sesgo de una mujer racializada, pero igual va a ser artificial. A mí no me hace sentido. De hecho, hay gente y yo entiendo que para producción, y todo el mundo me dice como, Ceci, el mundo va para allá, acéptalo. ¿Tú te resistes? O sea, hago stop motion, ¿cachai? O sea, claro. Ni siquiera, obviamente yo trabajo con un computador, pero tengo un celular, ¿cachai? Pero yo soy mucho más porfiada de la generación normal. O sea, hago stop motion, me resisto por mí hacer nuestros cortos con una cámara de cine, ¿cachai? Pero quizás yo me voy a un extremo y eso podría ser cuestionable. Pero lo que yo me cuestiono hasta ahora es el punto de vista de la inteligencia artificial y que para mí no es el mismo caso cuando la gente dice, oye, cuando apareció en la fotografía, ahora que veo una fotografía de la reina, sí. Los pintores también tuvieron reticencia, pero no es lo mismo, porque los fotógrafos también son artistas. En este caso estamos como... la IA trae un rollo político-económico que es muy fuerte y que obviamente yo me voy a resistir lo más posible. Yo no escribo ni un correo con IA, ¿cachai? Porque... No sé, eso de... Bueno, primero los correos con IA eran perfectos, ¿cierto? Ahora como que la IA te pone los errores. Ya, como que como eso para que parezca humano, si sí, eso no. ya es como prefiero impensado. Que sea perfecto y frío, pero que ya le incluya un error artificial, para mí es aterrador. No, y además como esta obstinación o esta como perseverancia en, más allá de los debates que me parecen súper necesarios de la academia o del mundo, de cómo relacionarte y no negarla porque está ahí, ¿no? Y está influyendo en muchas cosas. Pero incluso en lo ético, ¿no? Si tiene conciencia, si es creativa. Pero también esas voces que ya empiezan a decir, ojo, que esto no está... finalmente transformando a todos muy parecido. ¿Y dónde está la experiencia? ¿Dónde está el error? ¿Dónde están los miedos? ¿Dónde está todo eso que nos hace finalmente humanos? Sí. Sí, yo creo que es un gran debate, es súper interesante. El año pasado... La duda. El año pasado como que invitamos a muchos realizadores de animación chilenos para hablar de este tema
Y en realidad lo más bonito es que les preguntaba sobre inteligencia artificial y terminábamos hablando de animación, ¿cachai? Porque en el fondo todavía hay cancha, todavía queremos hacer nosotros lo engorroso. Y bueno, gente que en términos de producción va a querer hacerlo más rápido, lo entiendo. Todos tenemos plazos, todos trabajamos con Excel, pero creo que todavía hay cancha en el sentido de que queremos seguir hablando de animación y no que alguien nos haga la pega, ¿cachai? Todavía. La Leila Guerriero decía en un momento, por último, pregúntense qué van a hacer con ese tiempo que se están ahorrando al utilizar la inteligencia artificial, que podría ser ya. Qué buena pregunta, está buenísimo. Me lo voy a preguntar. Bueno, en realidad yo al revés, como que siempre he dicho que también la animación en términos de producción es súper ineficiente. O sea, la animación es la resistencia a lo rápido. Entonces... nada, pues como que la inteligencia artificial espero que, o sea, se va a seguir desarrollando, hay que aceptarlo, pero nosotros en la academia queremos seguir hablando de otras cosas. Cecilia, bueno, y ahí te quiero invitar precisamente a que queremos hablar de otras cosas y a esta reflexión que hemos hecho de forma constante con distintas expresiones, desde el cine, desde el teatro, desde la música, en cuanto a seguir destacando la importancia de los espacios artísticos, de la comunión que se genera ahí, de la reflexión, cómo se conecta eso con los tiempos que estamos viviendo, con la actualidad. Pero inevitablemente cuando hablamos de todo el éxito del mundo de la animación en Chile, estamos hablando de políticas públicas, estamos hablando de fondos, de formación, de beca, y es algo que se repite acá. O sea, no llegaríamos, no estaríamos en este lugar si durante los últimos 20 años no hubiésemos apostado. Y ahí hay un reflejo claro. O sea, el Oscar no es una casualidad que Bestia haya llegado años después a esa misma categoría. Tampoco es solamente suerte y talento. Hay un país que apuesta. Entonces, ¿cómo estás viendo el contexto actual? ¿Qué riesgos ves en lo que está pasando? Me asusta como que tengan un punto de vista solo con réditos económicos. Pero lo más divertido es que la animación sí podría tener réditos económicos si se quisiera como complementar por ese lado. O sea, nosotros no estamos pidiendo una pensión. Eso es lo que creo que las políticas públicas actuales de estos gobiernos no entienden. Se piensan que es como una pensión de gracia y no lo es, que es solo una inversión a largo plazo en donde estamos construyendo la identidad de un país y estamos empleándonos. Estamos, por ejemplo, mira, te voy a dar un ejemplo concreto porque a veces uno habla como en términos muy elaborados o muy como elevados, y nosotros que trabajamos con fondos públicos tenemos políticas internas. Ponte tú, nuestro estudio muchos años estuvo en Estación Mapocho, ahora estamos en Balmaceda hace 15, y cuando hacemos nuestras películas en stop motion compramos en el sector local, compramos los materiales en el sector como contiguo. Entonces, cuando ganamos un fondo, nos agradecen un montón. Como gracias por comprar las maderas aquí, gracias por comprar las telas en nuestro negocio. Entonces, creo que habría que hacer una triangulación para entender que los fondos públicos no son para los bolsillos de los artistas. Es como para echar a andar una máquina con una lógica que es muy coherente con el mundo real. Creo que nos falta quizá una conversación más cotidiana, porque de repente cuando se eleva mucho el tema se desconecta. Exacto. De verdad que cuando yo llego a una librería, no voy a decir nombre, pero la librería X, que es una librería pequeña, nombrémosla. No sé, la arquitectura, que está ahí en las torres de San Borja, me miran y me dicen como me hiciste el día, porque en el fondo son círculos virtuosos en términos económicos. Estoy hablando en términos, nunca pensé que iba a dar un argumento económico para esto, pero porque obviamente que también nos interesan como las cosas que pasan a largo plazo. O sea, yo estoy muy dentro, entonces no me di cuenta de que para llegar a Bestia estuvimos trabajando 20 años. Para hacer los largometrajes que estamos haciendo ahora, llevamos 20 años como construyendo. Y eso es lo otro, Cecilia, porque de repente cuando se exponen los montos y uno escucha ciertos discursos absolutamente facilistas y de un desconocimiento claro, estamos hablando de 4 años para ese trabajo, 20 años que tú dices para llegar a esas instancias. Entonces, cuando se exponen montos, o sea, ¿cuánta gente trabaja? ¿Cuánto tiempo fue?
Y la ley de transparencia permite ver todo. Las rendiciones son impecables. Chile es un país súper correcto, o sea, no hay corrupción. Hay como mecanismos y voluntades para que esto cada vez sea más fácil. O sea, es todo muy sano. Entonces, da mucha impotencia ver que no puedan entender lo que está pasando. Y claro, como dices tú, como jugadores, como a nivel, como si hablamos de un mundial de fútbol. Tenemos Messi, ¿cachai? Tenemos como muy buenos jugadores en Chile, en animación, en cine. ¿Por qué no respaldar eso? Exacto. O sea, a mí no me cabe en la cabeza, no puedo entenderlo. Y por lo mismo celebramos también esta instancia de Noche de Monos, Sí. en la cual ahí me imagino que se hace una proyección y un análisis y un espacio de conversación, y eso es lo que impulsa un poco a seguir entendiendo que hay mucha creación y talento en la animación en nuestro país. No, es maravilloso. O sea, el festival es una fiesta en donde celebramos lo que se hizo durante el año. Un amigo nuestro, también animador, decía que el Festival Noche de Monos es como la fiesta donde abrimos los regalos. Estamos encerrados animando durante meses. Es como la Navidad, la Pascua. Es la Navidad, entonces abrimos como, ya, se abre el archivo y lo vemos en sala grande, como el público escucha reírse en los momentos que se tiene que reír o emocionarse en los momentos donde se tiene que emocionar, y eso es impagable. Y bueno, en Chile están pasando cosas increíbles, hay realizadores nuevos que están floreciendo, y ver eso como en tiempo real es maravilloso. Yo creo que siempre tengo una noción de que estamos viviendo un momento histórico. Por ejemplo, yo veo con distancia lo que hace Pan Robot y siempre le digo a Gabriel, tú estás ahí haciendo historia. Y me dice, Ceci, no me diga eso, él no lo puede ver. Pero a mí me emociona mucho ver cómo los jóvenes realizadores están haciendo historia, están construyendo. Donde tú, Francisco Visceral, es uno de los invitados de este año, que él venía de la escuela de León y Cosiña, y es muy lindo que él tomó ya su sabor propio. Es un artista increíble. Silvana Yulton también, que me encanta y siempre me ha interesado mucho su trabajo. Entonces, que haga una clase magistral a las generaciones jóvenes es oro, porque claro, no solo explica cómo se hace técnicamente, sino los por qué, Sí. cómo generan las ideas, cómo se cocinan las ideas a fuego lento. Entonces, ahí es donde siento que se entiende más como la densidad y el espesor de la animación. Porque siempre nos preguntan cómo lo hicieron, qué software ocuparon, pero esto ya va más allá de eso, y eso es alucinante. Eso es alucinante, y también lo queremos celebrar nosotros acá en este espacio, en el Estado del Arte, esa fiesta. Así que nos sumamos porque están construyendo la identidad también de nuestro país. Muchas gracias, Cecilia. Gracias a ustedes por el espacio. El Estado del Arte con Vivi Encina fue una presentación de Casa Editorial Lo que Importa. Dirección ejecutiva Daniel Matamala. Producción general Paulina Barrales.